Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy es día del Señor y hoy vamos a tener una batalla contra el maligno porque Él no quiere que alabemos su nombre, pero hoy es un día especial porque este día ha sido dedicado para honrar, alabar y glorificar el nombre del Señor. Y hoy vamos a ver este tema. Quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama La batalla contra los espíritus malos. Es una realidad, todos vivimos una batalla y no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y caminaremos en victoria en la medida en que nos sometamos a Dios. La ignorancia se levanta como una fortaleza del enemigo, pues cuando el cristiano no conoce sus armas en Dios, ni lo que Cristo logró en la cruz, es vulnerable a los ataques demoníacos. El Señor Jesús delegó su poder en la iglesia para avanzar en victoria. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Adelante, Dios está con nosotros y las puertas del infierno no prevalecerán contra el Señor. Muy bien, entonces veamos lo que dice la palabra del Señor. El conflicto espiritual afecta directamente al mundo espiritual. En Apocalipsis 12, 7 y 8 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El Espíritu de Dios nos hace conscientes de esto a través del apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, ahí en Efesios 6:12, y no podemos ignorar sus maquinaciones. El establecimiento del reino de Dios significa el desplazamiento del reino satánico. Es cuando el reino de la luz desplaza el reino de las tinieblas. Entonces la paz de Dios se establece en los corazones y la justicia gobierna. La palabra batalla en este pasaje traduce además guerra, conflicto, lucha, contienda, actividad militar. Hablamos de una realidad espiritual bélica que no podemos ignorar. El pasaje que leemos hoy es escatológico, estudio de los últimos tiempos, y alude al tiempo de la tribulación de Israel en los tiempos finales. En el texto vemos que hay una batalla en el cielo y esta afecta directamente la tierra. Aparece Miguel liderando el ejército del Señor, Dios y el dragón con sus ángeles, pero finalmente Miguel obtiene la victoria. Su nombre Miguel significa quien es como Dios. Ese significado es una verdad, pues no hay otro Dios como el nuestro y su poder está sobre todos los poderes del universo visible e invisible. Así que por voluntad de Dios el diablo no puede prevalecer. La Biblia también nos dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ese término prevalecer significa ser capaz de poder ser fuerte, tener recursos, prevalecer contra, hacerse fuerte. Sin embargo, algunas veces el Hijo de Dios, o sea nosotros como hijos de Dios, por ignorancia o negligencia, permitimos la victoria del enemigo, pues le damos lugar y le damos autoridad. Recordemos que el diablo no puede dañar o tocar al cristiano sin tener una base legal. El diablo se sujeta a las leyes espirituales, no puede hacer más de lo que Dios ha establecido. Ahora veamos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12, 9 y 10. Cree en la victoria y apropiate de ella. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba. Así que, hermano y amigo, Dios te creó para ejercer autoridad. Desde el Génesis en el Edén, Dios diseñó al hombre para gobernar. Cristo delegó a sus discípulos para ir a ejercer el ministerio con su poder y luego delegó su autoridad a la iglesia. Dios confía al hombre su poder y autoridad. Esto no ha cambiado. Lo vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Cuídate de los engaños, mensajeros y acusaciones del diablo. ¿Cómo podemos ver el texto de hoy? Es donde es más apelativos se usan para describir a Satanás. Aquí vemos 6 formas en las que se describe a Satanás. Gran dragón se refiere a un monstruo, personificación de un ente espiritual satánico de una gran agudeza espiritual. Número 2, la serpiente antigua nos refiere y recuerda su obra en el Edén. Número 3, Diablo, nombre que se traduce calumniador, amante de los chismes maliciosos. La raíz de la palabra literalmente significa arrojar a través de, arrojar, y de ahí sugiere un ataque verbal. 4, Satanás, es oponente, adversario, enemigo.
uno que hace resistencia. Número 5, engañador, el que hace extraviar o descarriar, el que sucede, impostor, falso. Número 6, acusador, un quejoso ante la ley, uno que ante la asamblea está en contra. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, Satanás, ¿verdad? Pero no le decía a él, sino que era Satanás quien lo estaba engañando, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, el diablo es un profesional de la mentira, es padre de ella, es un engañador consumado. Sus mensajeros son los ángeles caídos, demonios o espíritus inmundos. Usa poderosamente la acusación o calumnia. El diablo diseña sus maquinaciones y mensajes, los envía a través de sus ángeles y los comisiona sus planes destructivos. También usa a personas, por ejemplo, el anticristo, sus falsos ministros, el falso profeta, y usa la lengua del hombre para acusar, maldecir, engañar. Incluso puede usar cristianos cuando no disciernen las obras del enemigo. No podemos ignorar la batalla contra los espíritus malos. Ten presente lo que la obra de Jesucristo es total. Voy a repetir lo que hace un momento dije en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Podemos observar cosas muy importantes en este versículo. Podemos observar 3. El orden de las palabras: salvación, el poder, el reino y la autoridad. Número 2. Estos son conceptos diferentes como nos enseña el griego: sotería, dinamis, brasilea, exousia, respectivamente. Al mirar el libro de los Hechos vemos este orden: salvación por la fe en Jesús, poder por el Espíritu Santo, el reino de Dios se manifiesta sobrenaturalmente y la autoridad del Señor se establece en naciones a través de su iglesia. Y número 3, para lograr todo esto vemos el texto en Apocalipsis 12:10 que se requirió echar fuera al acusador de los hermanos. El diablo es quien se fortalece cuando hay acusación, murmuración y calumnias en el pueblo de Dios. Por el contrario, el genuino perdón lo derriba. Es fundamental el uso apropiado de las armas espirituales. Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La perfecta sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Esto nos habla de la obra redentora de Jesucristo. También nos habla del arrepentimiento. El diablo acusa con bases legales, pero ahí es donde opera la sangre del Cordero ante el arrepentimiento. Se refiere sobre la importancia de sellar la puerta. Recuerda como aplicación la sangre del Cordero en las puertas antes de salir de Egipto en Éxodo. Es decir, debemos sellar esos pequeños agujeros por donde el enemigo quiere volver a entrar. Esto nos habla de un cambio de vida. Ahora, la poderosa palabra de Dios, la palabra del Señor no puede quedarse solamente escrita. El testimonio es expresión de que hablamos las palabras pronunciadas de acuerdo a las palabras del Señor. Aprendimos a hablar oyendo a nuestros padres espirituales. Estamos diseñados por Dios para oír primero y luego hablar. Por eso debemos oír a nuestro Padre Celestial y luego declarar sus palabras. Somos embajadores y debemos hablar el lenguaje del reino de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, debemos de negarnos al yo. Pensemos por un momento en el apóstol Juan, desterrado por el Evangelio. Estaba en la isla de Patmos, probablemente era el último vivo de los apóstoles, todos ellos sacrificados por anunciar el Evangelio. Esto nos habla de determinación por la extensión del reino de Dios en la tierra. Y la reflexión final: debemos desechar todo miedo, ser conscientes de la batalla espiritual y de la victoria en Jesucristo, adiestrarnos en el uso de las armas espirituales que Dios nos ha entregado y caminar en la fuerza y victoria de Cristo. Así que, queridos hermanos y amigos, aprendamos a pelear estas batallas hoy que es día del Señor y seremos vencedores en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos, Padre eterno, a usar las armas espirituales que tú nos has dado para ganar la batalla contra el enemigo, Señor, y salir vencedor, oh Dios, y no permitamos que el acusador nos destruya en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo, la bendición sobre cada uno de ustedes.